Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Estado de México se complace en darles la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Los retos de la justicia digital electoral en el marco de los tribunales electorales locales, la cual se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de la instalación e inicio de funciones del Tribunal Electoral del Estado de México. En esta ocasión nos sentimos honrados y honradas con la presencia del doctor Miguel Carbonell Sánchez, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, quien nos hablará de los retos de la justicia digital electoral en el marco de los tribunales electorales locales. Agradecemos y saludamos la presencia de las y los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, el magistrado presidente Raúl Flores Bernal, la magistrada Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Jorge Muciño Escalona y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Igualmente, agradecemos la puntual asistencia y participación de las personas servidoras públicas que integran este Tribunal Electoral del Estado de México. Por su parte, solicitamos a quienes nos acompañan en esta conferencia magistral encender sus cámaras y mantener sus micrófonos en modo silencio. Asimismo, hacemos de conocimiento de todas y todos los asistentes que la Coordinación de Capacitación, Investigación y Documentación del Tribunal Electoral del Estado de México es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistentes a los eventos de capacitación. Por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos, así como los derechos con que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición a través del chat de la plataforma el aviso de privacidad, el cual también podrá ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado presidente Raúl Flores Bernal para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Señor presidente, el micrófono es suyo. Muchas gracias, maestra Gabriela Cedillo. Desde luego que es un honor para nosotros el día de hoy continuar en este marco de actividades que celebran los 25 años de actividades institucionales del Tribunal Electoral del Estado de México. Saludo con respeto, con cariño a mis pares, las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal, y desde luego que a nombre de ellos consolidamos nuestro compromiso como una institución que con autonomía e independencia ha contribuido con el fortalecimiento de la vida democrática del Estado de México. Ya pugnados desde siempre porque la sociedad mexiquense tenga confianza en este órgano jurisdiccional como un árbitro imparcial en la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense a efecto de dar certidumbre a las distintas actos y etapas de los procesos electorales. El avance de las nuevas tecnologías ha sido priorizado por nuestra institución, como el uso de las redes sociales, el tema del expediente electrónico y desde luego la capacitación electoral es vital en este aspecto. El día de hoy celebramos la presencia muy distinguida del doctor Miguel Carbonell Sánchez, académico ilustre, un paradigma y un referente nacional, desde luego, en la investigación y en la docencia jurídica. Doctor Carbonell, bienvenido al Tribunal Electoral del Estado de México. Agradecemos su presencia y sin mayor preámbulo, yo cedo los micrófonos a la coordinación del evento para que podamos disfrutar ya de esta importantísima conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por sus palabras, señor presidente. Previo a ceder el uso de la voz a nuestro distinguido ponente, me permitiré dar lectura de una breve semblanza curricular de la amplia y exitosa trayectoria curricular de nuestro ponente. Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y en el extranjero. Socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, dedicado a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo. Investigador nacional nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Autor de 83 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho,
del cual se ha editado más de 200,000 ejemplares en varios países. Es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 1,900 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de la carrera profesional, como por ejemplo el Premio de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Maginali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 2015, la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes en Ecuador. El periódico del Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en toda su historia. Muchísimas gracias, es un honor, doctor, tenerle en este auditorio y el micrófono es suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela Cedillo. En primer lugar, agradezco al señor magistrado presidente su invitación, sus generosas palabras de presentación que en mucho aprecio, señor magistrado. Es para mí verdaderamente una prenda de orgullo, pues escuchar de usted estos conceptos tan generosos, y por ello me congratulo y se lo aprecio mucho, señor magistrado presidente. En segundo lugar, quisiera también sumarme a la felicitación institucional por este aniversario de la justicia electoral del Estado de México, estos 25 años que se dicen pronto, pero que han conllevado el esfuerzo de varias generaciones de hombres y de mujeres entregados a las causas de la impartición de la justicia electoral en su entidad federativa, y ello debe ser motivo de orgullo y de celebración. Los felicito. Felicito a las magistradas, a los magistrados, al personal jurisdiccional y también al personal administrativo que en su conjunto permiten que la institución lleve a cabo sus tareas, sus encomiendas y su importante labor. Y como les digo, me sumo a la felicitación y a este momento de culminación institucional, este momento donde ustedes orgullosamente pues pueden decir, ya llegamos a los primeros 25 años, ¿no? Ya lo que habrá de venir, ya lo que seguirá, bueno, pues ya se irá viendo, y a ver a quién le va a tocar los 50 años, y los 75 años, y los 100 años a lo mejor, pero bueno, ahorita es lo que están ustedes celebrando, y tienen muchas y muy buenas razones. Yo quisiera empezar, si me permiten, ya entrar al fondo directamente del tema, citando una sentencia que seguramente ustedes conocen, pero que me va a permitir abrir la reflexión, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una sentencia cuyo ponente fue el magistrado Felipe de la Mata, que me parece que encuadra de manera sucinta, hay que decirlo porque es una sentencia de apenas 25 páginas, pero muy puntual, muy clarividente incluso, el tema del uso de las nuevas tecnologías, de lo que hemos llamado de forma un tanto genérica la justicia digital, por parte de la jurisdicción electoral y específicamente en el ámbito de las entidades federativas. Me refiero a la sentencia de la Sala Superior que resuelve el juicio electoral 30/2020. Es el 30/2020. ¿Cuál era la litis en esta importante sentencia de la jurisdicción electoral federal? Se cuestionaba un acuerdo tomado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, por medio del cual se señalaba el uso, o se autorizaba, mejor dicho, el uso
de medios electrónicos para la presentación y sustanciación de los medios de impugnación ante ese tribunal local allá en Coahuila. Y esto los integrantes de ese órgano jurisdiccional lo justificaban como una medida, aquí vienen dos términos que vale la pena tener muy en cuenta, como una medida, ojo, extraordinaria y temporal en el marco de la pandemia por coronavirus. Aquí hay algunos elementos que vale la pena considerar. Esto hace pensar que la vigencia del propio acuerdo del Tribunal Electoral de Coahuila estaba vinculada o estaba determinada o sujeta a la evolución de la situación de la pandemia. Es decir, ¿cuánto va a durar esta emergencia sanitaria? Pues yo creo que ahorita, por lo que hemos visto en los últimos meses, semanas, días, pues nadie lo puede afirmar. Nadie puede decir, no, es que ya ahorita en junio ya vamos, o a lo mejor en julio, ya ven que incluso quienes nos dedicamos a la cuestión educativa, pues hemos venido sosteniendo una incertidumbre sobre esto, ¿verdad? Pero aquí viene un elemento. ¿Por qué se dicta este acuerdo? Se dicta como una respuesta de la jurisdicción electoral de Coahuila frente a la contingencia sanitaria. Ahora, ¿cuáles son los motivos de la impugnación? También aquí la sentencia es emblemática porque creo que la parte recurrente, un partido electoral local, por cierto, allá en Coahuila, que fue quien promueve el juicio, destaca las legítimas dudas que muchas personas, incluyendo abogadas y abogados muy destacados de nuestro país, pudieran tener respecto a la justicia digital. Centrarían dos los argumentos medulares que están en la demanda. En primer lugar, se señala por el partido recurrente por el partido que promueve el juicio, que la autoridad señalada como responsable carece de atribuciones para dictar ese acuerdo. Es decir, lo que está, yo creo que aquí este es un tema de fondo, sobre el que más adelante voy a regresar, pero lo que pone de manifiesto este primer argumento es que en efecto nos agarró un poquito de sorpresa, lo digo así de manera diplomática, pero yo creo que todas y todos ustedes me entienden, ¿verdad? Nos agarró un poquito en curva la pandemia. Uno de esos sectores en donde creo que francamente no habíamos hecho la tarea, lo digo de manera respetuosa, es en el tema legislativo. O sea, no, porque la legislación debe tener un carácter eminentemente anticipatorio. La legislación debe anticiparse a los problemas, a los dilemas, a los desafíos que las sociedades van a enfrentar. No quiero decir con esto que los legisladores tengan que ser clarividentes o que tengan una bola de cristal que les permita ver el futuro. No me refiero a esto, pero sí en el sentido de que la legislación no puede ir siempre a remolque de la realidad. La legislación idealmente tiene que anticipar en lo que sea razonable y bueno, pues yo aquí lo que siempre he dicho es que si usamos la tecnología para tantas cosas, ¿cómo no la vamos a usar desde el punto de vista jurídico? Compramos boletos de avión por internet, consultamos nuestras cuentas de banco, nos comunicamos con nuestros familiares, con los seres que más queremos en este mundo a través de WhatsApp. ¿Por qué no hacerlo también en lo relativo a los ámbitos de procuración y administración de justicia? Y ahí necesitamos, y yo creo que la demanda es muy puntual y muy clara en señalarlo, cobertura legislativa. Necesitamos un papel que solamente puede desarrollar el legislador. Entonces, aquí hay un primer motivo de preocupación, que entiendo que es un motivo legítimo, entiendo que es una duda, incluso, como les digo, compartida por miles de personas, ¿no? No me parece un despropósito este primer planteamiento. Y luego viene un segundo planteamiento que de la misma forma creo que refleja una preocupación. Dice el partido político local allá en Coahuila, se vulnera, ojo con este argumento, se vulnera el principio de certeza que debe regir, como ustedes muy bien lo saben, en términos de la Constitución Federal, las cuestiones electorales, porque el acuerdo permite la ratificación de firmas por videollamada,
y en criterio del partido promovente se requería un sistema diferente, por ejemplo, que pudiera implicar un sistema de firma electrónica certificada. En este mismo segundo argumento, el partido promovente señala que, por ejemplo, Zoom, que es un sistema muy parecido en lo formal, por lo menos por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, muy parecido al que estamos usando de la videoconferencia de Telmex, ¿no? O sea, como que en Zoom nos vemos igual, etcétera. Bueno, ¿qué dice el partido promovente? Dice, Zoom vulnera la seguridad informática. No tenemos seguridad respecto a quienes participan en la reunión o cómo entraron a la reunión o que no se comparta el password para participar en ella, etcétera. Entonces, ese es un segundo motivo genérico de preocupación por parte del partido político local. Y, de nuevo, como se los decía respecto al primer planteamiento argumentativo, en este segundo planteamiento también es algo que ocupa y preocupa a miles de abogadas y abogados en México, y es algo sobre lo cual tiene que haber una buena respuesta. ¿Qué dice la sala superior? Bueno, finalmente el asunto llega a la sala superior. Había incluso temas de legitimación, de urgencia, de competencia que están desarrollados en la primera parte de la sentencia, pero en el análisis de fondo, y creo que esto es lo importante, creo que esto es lo más interesante para el tema que hoy nos convoca. En el análisis de fondo, la sala superior convalida el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Entonces, hay por eso lo cito, por eso quiero empezar la conferencia precisamente citando un caso práctico, para que vean que esto no es teoría, esto no es un planteamiento académico, esto es la práctica y ya se ha validado. De tal suerte que la sala superior dice, adelante con este tipo de acuerdos, adelante con las medidas que se tomen en el ámbito de la impartición de justicia electoral por consecuencia de la pandemia, y pone ahí a jugar una serie de argumentos que vale la pena ir distinguiendo y analizando por separado. En primer lugar, señala la sala superior algo que quizá es relevante en el contexto de Coahuila y tal vez en otras entidades federativas no se tenga de la misma forma. ¿A qué me refiero? La sala superior de la sentencia dice, es que hay una norma de la Constitución local de Coahuila que específicamente dice que la impartición de justicia se puede llevar a cabo por los medios digitales que sean confiables. Esto proviene de una reforma constitucional local de hace unos años, pero ya abre la puerta. Y lo hace de manera genérica. Este también es un elemento a considerar. No dice en tal o en cual materia, sino que de manera genérica dice, se puede impartir justicia de manera digital a través de los medios confiables que para tal efecto se vayan considerando. Entonces, ahí hay un primer argumento. Segundo, la sala superior también nos recuerda, y hay veces que se nos ha olvidado, a algunos se les ha olvidado, que el artículo 6º de la Constitución Federal, establece el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Por tanto, con base también en ese fundamento de la Constitución Federal, la Sala Superior dice, bueno, es que ahí está. O sea, cuando el artículo 6º de la Constitución Federal habla del acceso a las tecnologías de la información, lo hace de manera abierta. Lo hace para servicios públicos, lo hace para interés privado, para acceso a la cultura, para educación. Es una norma genérica que, por supuesto, le da cobertura también desde el punto de vista jurídico, normativo, a las decisiones que en ese sentido se vayan tomando, como la del Tribunal Electoral de Coahuila. Un tercer argumento muy interesante es que, y también aquí de pronto se nos olvida, ¿verdad? La Sala Superior dice es que este tipo de acuerdos van en la línea de proteger el derecho a la salud. Y esto es importantísimo. Yo recuerdo, y aquí está Miguel Ángel Cruz Muciño, que a lo mejor me lo ha escuchado en alguna clase, que muy al inicio de la pandemia me contactó por Facebook un juez del estado de Veracruz, un juez local, creo que de materia civil, alguna o familiar, ¿no? Ya no me acuerdo, pero era un juez local de Veracruz, no electoral, y me dijo, oiga, usted que la gente ahí lo sigue, que de pronto lo escucha en Twitter o en Facebook o donde sea que usted hable, ¿por qué no señala la necesidad de que a quienes impartimos justicia se nos
se nos permita ejercer la sana distancia, se nos permita poner un poquito de tiempo en las tareas de los juzgados, etcétera, porque tenemos mucho miedo. Así me lo dijo él. No nos atrevemos a decirlo en público, pero sí tenemos mucho miedo. Les estoy hablando de aquella primera época, ¿no? Quizá mayo, junio, del año pasado, donde no se sabía bien a bien qué era esto del coronavirus y donde no había tanta información, y hasta pensábamos que por tocar algo ya nos íbamos a contagiar, ¿verdad? Íbamos al súper hasta con guantes, ¿verdad? ¿No? Íbamos muy protegidos y llegando a la casa nos bañábamos y nos quitábamos la ropa y todo. Bueno, porque en ese momento parecía que era una cosa de película. Y esta persona, cuando me escribe y me dice, tenemos mucho miedo, me dice, no tanto por nosotros, porque nosotros somos servidores públicos y tenemos que estar a lo que nos digan y tenemos que estar a las necesidades del servicio, pero nosotros tenemos familia. Y hay algo muy conmovedor en este mensaje, porque él me dijo, yo no tengo ningún derecho a poner en riesgo a mi familia. No tengo ningún derecho. Ellos no son jueces, ellos no están en la nómina de algún órgano público y ellos merecen respeto. Y merecen respeto a esto que la Sala Superior cita en su sentencia. Aquí está en juego el derecho a la salud y yo agregaría incluso, aunque la Sala Superior no lo menciona, pero yo sí me permito mencionarlo, el derecho a la vida. No solamente a la salud, el derecho a la vida. Esto es una enfermedad potencialmente mortal. Estamos hablando de cientos de miles de personas, millones en todo el mundo que han fallecido por el coronavirus. Esto no hay que tomárselo a la ligera. Hay personas que se lo toman a la ligera, que no usan ni mascarilla, no toman ninguna prevención. Al contrario, ¿qué nos dice la ciencia? Ahí hay una afectación, ahí hay un riesgo, ahí hay un desafío. Hay que estar atentos a eso. La sentencia de la Sala Superior lo recoge. Otra cuestión es que la Sala Superior cita una norma de la legislación electoral local que, como les decía hace unos minutos, pone de manifiesto y pone en relieve la necesidad de operar y transitar esos esquemas de justicia digital por vía de mandato legislativo, porque dice que los juicios en materia electoral en Coahuila se tienen que realizar, dice literalmente la ley, por escrito. Y señala la facultad, mejor dicho, casi la obligación del Tribunal Electoral Local de desechar todas aquellas peticiones del carácter que sea que no se presenten por escrito. Entonces ahí, si por escrito entendemos un escrito físico, un escrito de papel que entra por oficialidad de partes, ahí estamos en problemas. Si le damos una connotación más amplia y entendemos por escrito también lo que esté reflejado en un archivo digital, que exista de manera electrónica, bueno, ahí la podemos salvar. Pero ciertamente vean cómo esta mención que hace la sentencia de la Sala Superior viene a reflejar lo poco preparados que estábamos, lo poco que imaginábamos que pudiéramos llegar en este tiempo que nos tocó a nosotros como generación de abogadas y abogados a enfrentar una emergencia de este calado. El último argumento que señala y que me parece que vale la pena citar, y con esto termino el comentario acerca de la sentencia, la Sala Superior, es que el acuerdo del Tribunal Electoral de Coahuila utiliza la apertura hacia la justicia digital, pero de manera optativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que de todas formas los actores que concurren ante esa jurisdicción electoral local tienen la posibilidad, porque hay guardias, y lo señala el propio acuerdo, hay guardias físicas de la actuación ordinaria o normal de desarrollo del ejercicio jurisdiccional. No quiere decir que la justicia digital sea la única vía a partir del acuerdo, sino que es una vía que se suma a la tradicional, que amplía las posibilidades de acceder a la justicia, pero tomando en cuenta todos los argumentos que ya cité. Y esto es lo que representa verdaderamente un avance. Bueno, este asunto, cuya ponencia, repito, fue del magistrado Felipe de la Mata, se votó por unanimidad en Sala Superior. Y este dato también es importante. Ustedes seguramente, estoy cierto, estarán muy atentos a las votaciones de Sala Superior y saben que, bueno, pues ha habido pues algunos asuntos ahí de división de criterios naturales en un órgano colegiado. Esto no nos debe de espantar, pero pues sí hay una pluralidad de puntos de vista, ¿verdad? Incluso en algunos casos un tanto extrema, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente el mensaje que están enviando aquí, ¿cuál es? Todos los integrantes de la Sala Superior respaldan la justicia digital. Respaldan la justicia. Y es un mensaje que hay que subrayar, que hay que agradecer también. Yo agradezco este mensaje y que es un mensaje de claridad y de certidumbre hacia adelante. Ahora,
A partir de este caso concreto, me gustaría un poquito ampliar la mirada y plantearnos, así en términos generales. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos para la construcción de un esquema de justicia digital? Yo creo que más allá de lo que puntualmente señala, por razones comprensibles, evidentemente, el acuerdo dictado por las magistradas y magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Coahuila, yo creo que por el contrario, tenemos que pensar la justicia digital como algo permanente. Permanente. ¿Qué sucede con la pandemia? No, la pandemia nos obligó a asomarnos y nos hizo que nos asomáramos de manera completa, total y hasta con urgencia. Sí, pero yo les diría, lo que hemos aprendido en estos meses, lo que hemos avanzado en estos meses en justicia digital, no lo echemos a la basura. Pensemos que esto llegó para quedarse y que es algo que no va en desdoro ni va en demérito, por supuesto, de la calidad de la justicia, sino que al contrario, es algo que abona también a que la justicia se imparta de mejor manera. Yo aquí les señalaría 3 grandes ventajas, si es que me aceptan la premisa de pensar la justicia digital como algo permanente, no algo limitado a la coyuntura de la pandemia, no algo que después de la pandemia ya se nos va a olvidar y vamos a regresar a, como dicen en Estados Unidos, business as usual, ¿no? Los negocios como siempre, no. Esto es algo que debe dejar un profundo aprendizaje. 3 elementos para considerar. Primero, evidentemente la justicia digital nos puede permitir mayor celeridad en los trámites procesales. Yo sé que en la justicia electoral ustedes trabajan a 1000 por hora y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal trabaja a 1000 por hora. Sé que el rezago no es un tema porque pues hay calendarios electorales y hay procesos electorales por etapas donde se requiere que ustedes pues trabajen, ¿no? Y ya saben que todos los días y todas las horas son hábiles, ¿no? Como dice la LEGIP, en fin. Todo esto es cierto, pero pensemos en la justicia en sentido amplio. Pensemos lo que puede ayudar la justicia digital a acelerar trámites en justicia laboral, en justicia penal, por supuesto, tal como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde 2014, eso sí se anticiparon, ahí sí hubo un anticipo. Lo que puede ayudar en materia laboral, familiar, penal, mercantil, etcétera, tenemos mucho por avanzar usando la justicia digital. Un segundo factor tiene que ver con la disminución de costos. Y ya lo saben ustedes, no quiero repetirlo y no quiero caer en una coyuntura política, pero es obvio y es público que pues estamos ante una situación política de austeridad, la bandera de la austeridad. Ustedes lo han escuchado porque además de ser servidoras y servidores públicos, son antes que nada ciudadanas y ciudadanos. Entonces, obviamente lo han escuchado. La austeridad es una bandera del actual gobierno federal, que es quien recauda los impuestos, ¿verdad? Es quien controla finalmente las fuentes de financiamiento de todos los órganos públicos. En ese sentido, creo que hay que apoyar la justicia digital porque habrá una disminución de costos. Probablemente alguno de ustedes al escuchar este comentario diga, oye, no, espérame, no, hombre, ¿cuál disminución de costos? O sea, que hay que invertirle un chorro de dinero, Hay que generar software y hay que comprar equipo y hay que generar cloud computing y todo eso. No, sí, y hay que capacitar, sí. Pero el tema de los costos, primero, no puede verse como costos nada más de los órganos públicos. Si nosotros mejoramos la impartición de justicia, disminuimos costos para los justiciables. Disminuimos costos no solamente económicos, sino de tiempo, de esfuerzo, de cercanía, etcétera. Entonces, si bien es cierto que a lo mejor en la coyuntura pudiera venir una exigencia de gasto público mayor para lograr este salto, para lograr este avance, a mediano y largo plazo es una solución que va a abatir costos, va a bajar, va a disminuir costos y, insisto, no pensemos en costos solamente en la nómina presupuestal de un órgano público, pensemos en costos para la sociedad, pensemos en costos y ni siquiera necesariamente económicos, sino costos de otro tipo. Como dicen también aquí nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Dicen, time is money, ¿no? El tiempo es dinero. Bueno, si les ahorramos tiempo a las personas, a los ciudadanos, pues también eso va a repercutir en un mejoramiento económico y en un ahorro importante. Y el tercer argumento que les quiero poner a consideración en este tema es algo que ha sido
materia de crítica a la justicia digital y que yo voy a utilizar como argumento para darle la vuelta. Hay quienes dicen, vean, no vamos a permitir que se litigue por internet y que haya todas estas cosas por medios de comunicación digitales, etcétera, porque eso deja fuera a las personas que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías, que no le saben el internet, que no saben usar el Zoom, que no saben prender la cámara, que tienen computadoras sin cámara, etcétera, etcétera. Este es un argumento que ustedes han escuchado seguramente con mucha frecuencia. Yo le quiero dar la vuelta y sostener exactamente lo contrario. Mi punto es, la justicia digital mejora muchísimo el derecho humano de acceso a la justicia. ¿Por qué? Hoy en América Latina, y eso incluye por supuesto a México, tenemos un problema grave. Me refiero a antes de la pandemia. En esta coyuntura, tenemos un problema grave de falta de acceso a la justicia. Tenemos un problema de falta de cercanía geográfica de muchos tribunales a quienes tienen la necesidad. Tenemos un problema de falta de asequibilidad a la justicia, etcétera. Y la verdad es que si nos comparamos en nuestras sociedades latinoamericanas, repito, incluyendo a México, con lo que sucede en otros países, nos vamos a dar cuenta que somos países de baja litigiosidad. Somos países de baja litigiosidad. Yo sé que decir esto a personas que trabajan en el ámbito de impartición de justicia puede parecer un anatema, ¿verdad? Y me dicen, no, imagínate, con toda la chamba que tenemos y todavía dices que somos de baja litigiosidad. Pero es la verdad, es la verdad. Si nosotros vemos la cantidad de demandas que llegan a la justicia en México y lo comparamos con otros países, son muy pocas, son muy pocas. En muchísimos países por cualquier cosa hay demandas, hay planteamientos judiciales, etcétera. O sea, si tú vas al súper y de repente resbalas porque la persona que estaba trapeando no puso el letrero de cuidado, piso resbaloso, etcétera, le cae una demanda por daño impresionante al súper, ¿verdad? Y en México, o si te roban la luz, una luz del carro que dejaste estacionado en el estacionamiento del súper, no, hombre, olvídate, el súper demanda, ¿verdad? O sea, y en México, ¿qué dices? Mano, me caí, pues sóbate, te caíste, pues sóbate. Salió tarde el avión o cancelaron el vuelo, pues ni modo, ¿verdad? Ahí te prestan el teléfono para que llames o ahí utilizas tu celular para avisar que no vas a llegar. Y todo esto forma parte de una cultura jurídica y de un tejido de reflexión jurídica todavía muy precario en nuestro país, todavía muy bajo. Mi argumento esta mañana con todas y todos ustedes es que la justicia digital puede cambiar. Y la justicia digital, lejos de ser una barrera en el acceso a la justicia, puede incentivar, puede mejorar. Yo sinceramente veo que es un argumento discriminatorio, incluso es un argumento clasista, si me permiten, el decir, no, es que hay personas que no le saben al internet, hay personas que son bien ignorantes, hay personas que no van a poder. Es muy mal argumento, perdónenme, pero es muy mal argumento, es un argumento clasista, es un argumento discriminatorio. No, entonces como son pobres, ¿verdad? Como no tienen smartphone, ¿no? Como no tienen iPhone, entonces no van a poder. Pero ¿de dónde sacan eso? Hay gente súper abusada del nivel económico que sea. Hay gente que le busca, que le sabe, que se puede ir a un café internet, que puede ir a una universidad, a una biblioteca pública y conectarse a una cámara. No tenemos por qué ejercer prejuicios en esto. A mí me parece que es un prejuicio. Es un prejuicio. Ni siquiera sabemos si van a poder o no. Y ya decimos, no les demos chance. No les demos chance porque ellos no pueden. Ellos no tienen dinero, ellos no tienen educación, ellos no tienen capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Al contrario. Cuantas más puertas tenga la gente abierta para acceder a la justicia, mejor. No estorba, al contrario, complementa, al contrario, ayuda, como muy bien lo dijo la sala superior. El siguiente punto que quiero poner a consideración de todos y todos ustedes es un argumento que da un famoso jurista inglés, que es probablemente a nivel mundial el mayor especialista en temas de justicia digital, el profesor Richard Susskind. El profesor Susskind, en un libro publicado justo antes de la pandemia, en noviembre del 2019, apareció la edición en inglés, que se llama Online Courts and the Future of Justice, ¿no? Los tribunales en línea y el futuro de la justicia, plantea este dilema que hoy quiero compartir con ustedes. Miren, Susskind en su libro dice, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Pero no a la manera de Kelsen o de Bobbio, o incluso mucho antes de San Agustín, planteamiento abstracto y teórico. No. ¿Qué es la impartición de justicia? Dice Susskind. Y nos plantea lo siguiente. La impartición de justicia es un lugar
¿Es un edificio, es un lugar físico? ¿O la impartición de justicia es un servicio? Es un servicio. A ver, y obviamente la respuesta es muy evidente. La impartición de justicia no es un edificio, no es un lugar físico, no es algo geográficamente determinado. La impartición de justicia es un servicio, es un servicio. Como tal, tiene una enorme ventaja. Todos los que trabajamos dando servicios a nuestros clientes lo sabemos. Se puede llevar a cabo en modalidad digital, no de manera presencial. Si tú, por ejemplo, vendes carros, ¿verdad? Imagínate que tú vendes carros y entonces la gente que te va a comprar el carro, pues quiere ver el carro, quiere subirse y ver si el asiento está cómodo, quiere ver si el carro es grande, quiere eventualmente abrir la cajuela para revisar el motor, quiere prender el motor, a lo mejor darle una vuelta al carro para ver qué tal jala, etcétera. Y bueno, pues si vendes carros o vendes tostadoras, ¿verdad? O vendes licuadoras, pues vas a tener que estar ahí junto con tu producto. Pero si ofreces servicios, no. Si ofreces servicios, no necesariamente tienes que estar ahí. Entonces, estamos ante una enorme ventaja. Por eso el punto de vista Solskjaer es tan relevante y se los quería yo plantear. Lo que hacemos o lo que ustedes tienen a su cargo, o lo que los abogadas y abogados en México contribuimos a hacer, es un servicio. Es un servicio. No es un lugar, no es un edificio, no es una dirección física. Y esto es algo que no debemos olvidar. Ahora, ¿qué necesitamos para verdaderamente construir un sistema de justicia digital que sería lo óptimo para hacer realidad estas ventajas que acabo de mencionar? Yo creo que hay al menos 5 puntos que me gustaría poner a consideración de todas y todos ustedes. El primero, un poco ya lo dije, ya lo anuncié y tal vez ni siquiera esté en las manos de quienes estamos el día de hoy en este evento convocados por el 25 aniversario de su tribunal. Me refiero al acompañamiento legislativo. Me parece que los grandes ausentes de la respuesta jurídica que se ha dado al coronavirus han sido los legisladores. Los legisladores han sido, lo digo con respeto, pero así lo pienso, perdón, y lo he escrito en mis redes sociales, que me siguen en Twitter y Facebook lo saben, han sido profundamente irresponsables, porque han dejado al garete, han dejado sin cobertura, sin protección, muchos aspectos que tenían que haber sido legislados a lo largo de estos meses. Y ya más de un año, ¿no? Ya va para un año, ya cumplimos un año de la declaratoria oficial de pandemia de la Secretaría de Salud. Entonces, hace falta el acompañamiento legislativo. Nos puede gustar o no, pero México es un país de derecho legislado. Y obviamente el principio, la garantía de legalidad del artículo 6, párrafo primero de la Constitución, la forma en que hemos concebido la garantía de fundamentación de los órganos judiciales, etcétera, nos exige que tengamos leyes que permitan los planteamientos de justicia digital. Y no nada más que nos vayamos por la vía de los acuerdos, sean acuerdos de tribunales electorales, como el de Coahuila que les platiqué, o de los consejos de la judicatura. Entonces, aquí sí hay que decir las cosas con todas sus letras, hay que decirlo con toda claridad. La tarea está en la cancha del poder legislativo. Necesitamos que los legisladores prevean, desde la Constitución Federal hasta lo que corresponda competencialmente a las entidades federativas, los esquemas de justicia digital. Esto no quiere decir que necesariamente en las leyes tengan que venir con todo detalle, que tenga que venir qué sistema operativo funciona o qué tipo qué cantidad de memoria se requiere para poder almacenar las audiencias, no, pero que sí exista la posibilidad de impartir de manera remota justicia, aunque sea una mención genérica, pero necesitamos ese apoyo legislativo de manera inequívoca. Un segundo elemento que también creo que vale la pena considerar es que a veces hablamos de justicia digital, o en este caso en el ámbito electoral, que es lo que a ustedes les interesa, pero la verdad es que yo en estos meses he dado muchas conferencias, he intervenido en muchos eventos sobre este tema, y una de las cosas que me sorprende es que seguimos viéndolo de manera genérica, como si fuera, he escuchado en muchos eventos planteamientos de la siguiente naturaleza. Dicen, aquí el debate es, ¿justicia digital sí o justicia digital no? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, ese es un grave error. Es un error. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay que plantear es, bueno, en primer lugar, me parece, la respuesta es justicia digital sí, pero hay que ver en qué materias y de qué manera. Obviamente hay materias que se prestan más, que se prestan mejor,
Incluso dentro de ciertas materias hay que ver qué modalidades de juicios. Ustedes lo saben muy bien en la jurisdicción electoral. No es lo mismo juicios donde intervienen partidos políticos, que son entes que reciben financiamiento público, que son entes que tienen una organización, que son entes que cuentan con un servicio de asesoría jurídica, a cuando viene reclamando sus derechos de participación política un ciudadano. Entonces, vean, dentro de la impartición justicia electoral, incluso por tipo de procedimiento se podría diferenciar. Yo creo que los partidos políticos no tienen ningún obstáculo para digitalizar todos sus procedimientos ya. O sea, ahí no tenemos ningún problema ni nos deberíamos de detener a pensarlo ni un minuto siquiera. Otra cosa es en aquellos juicios donde intervienen ciudadanos o en donde el tipo de procedimiento en razón de la materia de que se trate no permite con tanta facilidad, con tanta claridad la impartición de justicia digital. Pero hay que verlo por materia. O sea, no hay que cegarnos. Por ejemplo, había avanzado hace muchos años, y yo creo que de manera correcta, la justicia digital en materia de el ámbito competencial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la jurisdicción administrativa federal, pues ya habían conocido el juicio en línea desde hace tiempo y bueno, nunca faltan quejas, pero ahí va y cada vez vamos aprendiendo más sobre él, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí también hay que hacer esta distinción por materia. Un tercer elemento de los 5 que les quiero plantear a consideración es que inequívocamente tenemos que invertir en infraestructura digital, tenemos que invertir en capacidades tecnológicas y aquí hacen falta recursos. Ahora, en esto de los recursos, yo siempre digo, ustedes pues saben, ¿no? De lo que les decía, vivimos en la época del gobierno de la austeridad, todo esto sí está muy bien todo. Pero cuando hablamos de recursos, yo creo que el gran tema de fondo es una decisión que hay que tomar. Y la decisión es esta. Esto a lo mejor les va a sorprender lo que digo, pero créanme que lo he pensado mucho. México no es un país donde no existen recursos. Los recursos existen. Si nos comparamos con países verdaderamente pobres, vamos a ver que no estamos tan mal. A veces no, es que no nos alcanza para... No es cierto. ¿Cuál es el dilema? El dilema no es si tenemos recursos o no para digitalizar la justicia. El dilema es si le queremos dedicar o no esos recursos. Yo sé que de entrada puede parecer mucho, porque evidentemente hay programas de Microsoft o hay programas de cómputo en la nube de Amazon, etcétera, que de pronto pues, oye, pues, me está cobrando carísimo, ¿ah? Estamos hablando de millones de pesos, sí. Pero ¿qué sucede si el cálculo de cuánto nos cuesta el proceso de digitalización lo comparamos con lo que tradicionalmente invertíamos en infraestructura física? Fíjense, ¿qué les quiero decir con esto? Piensen cuánto cuesta un edificio. ¿Cuánto cuesta un edificio? ¿Cuánto cuesta rentar un edificio? ¿Cuánto cuesta comprar un edificio? Construir un edificio, equipar un edificio, etcétera. Estamos hablando de decenas o probablemente de centenares de millones de pesos. Bueno, esa misma inversión que antes era para infraestructura física, ¿a dónde se tiene que ir ahorita? A infraestructura digital. O sea, es lo mismo, nomás que pensando en esto. Por eso la cita de Richard Susskind viene muy al caso, creo. La justicia no como un lugar, sino como un servicio. Construye la capacidad digital y la infraestructura tecnológica necesaria para que ese servicio se pueda prestar. Es eso. Y también, luego, hacer esta diferencia que les decía. Una cosa es el costo de arranque, pero hay que verlo a mediano y largo plazo. Evidentemente, construir las capacidades tecnológicas de inicio va a costar mucho, pues ya las vas a tener. Ya la inversión en software ahí, vas a tener que renovar licencias periódicamente, vas a tener que hacer pagos de cómputo en la nube, sí, pero ya va a ir bajando. Y de hecho, los costos de las nuevas tecnologías han bajado mucho en fechas recientes y van a seguir bajando porque hay más competencia, hay más servicios, hay más empresas participando en un mercado muy apetitoso desde el punto de vista de la cantidad de inversiones que se están haciendo. Entonces, también ahí creo que hay que tomar en cuenta. ¿A qué creo que hay que apostarle en este punto de las infraestructuras y capacidades tecnológicas? Hay 2 temas que creo que nos deben de ocupar y que nos deben de preocupar. Uno, hay que apostarle a seguridad informática, yo no sé si ustedes han tenido noticia, yo lo he visto en diversos artículos de la prensa internacional, que ahora, por ejemplo, no necesariamente en el ámbito de los tribunales, aunque no lo descartaría, pero he leído noticias de hackers informáticos, de gente que
que hace hackeos, etcétera, que se mete a través de cómputo en la nube, a través de conexiones digitales, a el almacenamiento de información de grandes despachos de abogados para robar secreto industrial, secreto comercial, para bajar documentos, para robarse argumentos incluso. O sea, le encargas al jefe, oye, métete a este despacho que son muy buenos haciendo amparos en esta tal materia y te bajas ahí las demandas y me las pasas, ¿verdad? Porque este despacho que cobra tantos millones por la demanda, nosotros acá lo damos con un descuentito. Bueno, ¿puede pasar eso mismo en tema de tribunales? Sí. Entonces yo les diría, primer punto, hay que invertir en seguridad informática, que no se puedan alterar los documentos digitales, que no pueda haber una afectación ahí, porque sí necesitamos trabajar con certeza jurídica. Si no, pues realmente no va a ser un paso hacia adelante, va a ser un paso hacia atrás. Yo creo que eso nadie lo quiere. Entonces, primer punto. Segundo, capacidad de almacenamiento. Evidentemente, si vamos a estar trabajando con grandes volúmenes de información, en la medida en que esto se vuelva algo rutinario, vamos a tener que guardarlo, vamos a tener que almacenarlo, vamos a tener que desarrollar capacidades para que esté en algún lado esa información, primer punto, y para que la podamos recuperar, para que podamos buscar rápidamente nuestros archivos con motores de búsqueda muy potentes, con capacidad de penetración en documentos PDF, ¿no? Por ejemplo, porque uno dice, no, pues si busco en Word, luego lo encuentro. No, pues sí, para eso nada más pagas el Office y ya, ¿verdad? No, con que pagues 1,200 pesos ya estás. No, pero no trata de buscar en Office, se trata de buscar en PDFs, en documentos oficiales que suman miles y miles de páginas. Entonces, yo les diría, seguridad informática por un lado y capacidad de almacenamiento por otro. Una cuarta y penúltima consideración que también vale la pena ir construyendo en esto de la justicia digital es que hay que diferenciar entre diversos actos y etapas procesales, porque de nuevo vuelvo a lo mismo que ya les dije, me parece que de pronto la discusión queda en justicia digital sí o justicia digital no. A ver, yo creo que hay que bajar un poquito, hay que bajar al terreno práctico. ¿Cuáles son las opciones que existen en la actualidad? Yo creo que hay una pluralidad de cosas en las que podemos ir avanzando de manera paralela o entrarle a todo de una vez. En fin, cada quien lo tiene que decidir. Pero ahí les van algunas ideas. Por ejemplo, oficialía de partes virtual. ¿No? Ya olvídense de esto de que hay que ir antes de las 3 y hay que llegar. No, estoy pensando en los tribunales tradicionales. No, olvídense, puedes presentar a la hora que quieras. Puedes presentar escritos en sábado, puedes presentar escritos en domingo, esto está abierto siempre. Internet tiene esa gran ventaja. Entonces, una oficialía de partes virtual. Segundo, esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es algo muy conocido, y ustedes lo saben, el expediente electrónico. Y en esto, evidentemente, necesitamos una gestión automatizada del expediente electrónico y lo que se denomina en Estados Unidos un case management, que el propio software te maneje el expediente electrónico y no pensar en tener necesariamente ahí a gente empleada para estar subiendo y bajando y ahora anéxate esta promoción porque ya llegó, ¿no? Etcétera, sino que esto se puede manejar obviamente de manera automática. Un tercer elemento son las notificaciones digitales. Aquí también piensen, yo sé que en materia electoral esto no es tanto problema, pero piensen en materia familiar, ¿no? Oye, tenemos que encontrar al cuate que no paga la pensión de alimentos. Híjole, man, una de vueltas que damos, ¿no? ¿Dónde diablos está este cuate? Se esconde, trabajaba aquí, no trabajaba allá, ya se cambió de casa, no lo encuentro. Bájale, ahí está. Notificaciones electrónicas, incluso aquí hay que usar toda nuestra imaginación. WhatsApp, ¿no? WhatsApp, oye, pero ¿a poco me van a notificar por WhatsApp? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no te van a notificar por WhatsApp? Oye, si nuestra familia nos escribe mensajes importantísimos para nuestra vida por WhatsApp, ¿por qué no van a notificar por WhatsApp? ¿Cuál es el problema? Dice, no, es que quién sabe, y a lo mejor no tiene el celular en la mano quien lo debe de tener y bueno, pues ese es el riesgo que corre, ¿no? O sea, también es cierto que cuando haces notificaciones físicas, todos lo sabemos, no quiero ahorita poner ejemplos de mala praxis, ¿verdad? Pero todos sabemos que incluso en notificaciones físicas puede haber errores, a veces involuntarios y a veces voluntarios, ¿verdad? Que van a notificar a domicilios que no son, ¿no? ¿Cuántas historias quieren que contemos sobre eso, ¿verdad? ¿Cuántas anécdotas sabemos, ¿verdad? De la tarea no siempre pulcra de los actuarios, ¿verdad?
Estoy hablando de otro país, evidentemente, ¿no? En México nunca ha sucedido, pero bueno, entonces, ¿puede haber algún problemita con una notificación por WhatsApp? Pues sí, pero es el mismo riesgo que corremos con cualquier otro sistema de notificaciones y en su caso habrá que prever los meses de impugnación para que esto se corrija. Una consideración adicional, audiencias telemáticas. Lo mismo que estamos haciendo ahora, pero en una audiencia formal, a través de Zoom, etcétera, etcétera. Esto ha sido muy probado, ha sido muy desarrollado por tribunales de muchos países y funciona. Por supuesto que funciona y nos tenemos que adecuar a ello. Sé que hay dudas, pero hay un punto más adelante que quiero mencionar, porque siempre cuando digo esto dicen, ¿y qué pasa si la calidad del internet es muy baja y cuando estoy dando mi gran argumento como abogado, de repente se me va la voz o no se escucha o se escucha como los que tengan hijos pequeños seguramente se acuerdan de esta película, ¿cómo se llamaba? La película de los pescaditos estos que hablaban medio raro, así como que extendían la voz. Estos pescaditos muy simpáticos de esta película de Pixar. Bueno, entonces estoy dando mi gran argumento, de repente se me va la voz o de repente se va la luz, etcétera. Bueno, habrá que preverlo, pero no nos podemos cerrar a esta coyuntura. Les recuerdo, por cierto, no sé si lo vieron, una nota en el New York Times muy interesante donde un tribunal de Florida reportó ante la barra estatal de abogados, allá la colegiación es obligatoria, como saben, a una abogada porque en una audiencia por Zoom estaba en su cama, en pijama, tapada con la sábana. Y entonces el juez dijo, eso no es respetuoso con el tribunal y las partes litigan. Usted le estamos dando chance de que haga audiencia telemática, pero no exagere, en pijama, desde su propia cama. No, tampoco hay que exagerar. Uno puede estar en su oficina, ¿no? Presentable, ¿no? Respetable, etcétera, sin necesariamente acudir físicamente al juzgado, pero tampoco hay que llevarlo al extremo, ¿verdad? Es un caso real, lo pueden consultar ahí, lo pueden googlear, lo pueden ver en el New York Times, salió la nota, y no le quitaron la licencia para ejercer a la abogada, pero sí le pusieron una amonestación fuerte. Y precisamente en esto, un punto adicional, hay que prever las incidencias. O sea, obviamente puede fallar Zoom, se te puede ir la luz, puedes tener una mala conexión, puede fallar el internet. Entonces, simplemente decir, en caso de que exista alguna incidencia, se procederá de la siguiente manera. Y con eso lo podemos salvar. Obviamente, como siempre le digo a mis alumnos, la tecnología no tiene palabra de honor. A todos nos puede fallar. Todo el mundo vio la famosa anécdota del pleno de la corte, ¿verdad? Cuando pasó esto del se compra ferro viejo y todo eso. Bueno, pues si pasa a nivel del pleno en la corte, pues, y nos puede pasar a todos nosotros. Yo de repente con mis profesores, ¿verdad?, del Centro Carbonell, de repente me dicen, es que me da pena que de repente aquí ladre el perro el vecino, o del otro lado pasa el de la basura, o se pone en cuanto a tocar la trompeta aquí afuera. Pues es que es la vida, y así sucede. Yo hace muchos años trabajé en Pino Suárez 2, en el edificio de la Suprema Corte, y todo el día sonaban los tambores de los cuates estos que se ponen ahí a danzar junto al Templo Mayor, ¿verdad? Y los escuchábamos todo el día. Bueno, pues ¿qué hacemos? Es la vida. México es un país así, vociferante, ¿no? Entonces, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Preverlo. Es decir, si hay esta incidencia, vamos a resolver así. Si hay falta de fluido eléctrico, procede lo siguiente. En fin, pensar en la solución mejor. Ahora, todo esto, este cuarto aspecto, lo quiero cerrar y terminar con lo siguiente. Para mí hay un aspecto clave que puede hacer que la justicia digital fracase o funcione en México y que consiste en que deberíamos de ir caminando, sé que no es fácil en un país federal, pero deberíamos ir caminando todos de la mano para tener una única firma electrónica avanzada que nos permita actuar en todo tipo de procedimientos. Pero ahí les va. Les quiero plantear lo siguiente. Una sola firma para todo tipo de procedimientos judiciales a nivel federal y local, administrativos e incluso notariales. Es decir, una cédula de ciudadanía digital. De tal suerte, claro, esto requeriría pues, que todas las autoridades se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Pero de tal suerte que para ponerlo en términos muy, muy sencillos, muy llanos, tuviéramos una sola llave,
pero esa llave abriera todas las puertas, de tal forma que si yo tengo que pagar mis impuestos, ahí está mi firma. Si yo tengo que promover una demanda, ahí está mi firma. Si quiero ir con la CNDH a presentar una queja, ahí está mi firma. Si quiero pedirle copia de la escritura de mi casa al notario tal, oye notario, mándame la copiecita por acá, yo acá la imprimo, ¿verdad? Ahí te va tu depósito de honorarios, etcétera. Y con eso facilitemos la vida a las personas, porque aquí acuérdense cuál es el fondo de todo esto, para qué estamos aquí reunidos, para qué estamos preocupados por esto, porque queremos que la justicia mejore. Eso es lo que queremos, en eso estamos. Y eso se logra si tenemos una llave y no le pedimos al ciudadano que tramite una llave para cada tipo de proceso. Vámonos. Cédula de ciudadanía digital. Y alguien puede decir, no, hombre, imagínate que te hackeen, imagínate que te roben, etc. No, a ver. Tenemos nuestras cuentas de banco en digital. Tenemos nuestra vida, o sea, vaya. ¿Podrá haber algún robo? Sí, claro, como se pueden meter a tu casa el día de mañana igual, de la misma forma. O sea, no hay que tenerle miedo. Hay que avanzar en esto. Sé que lo que estoy diciendo se puede ver ahorita cuesta arriba, porque dice, híjole, man, Poder Judicial Federal, Consejo de la Judicatura Federal, no, CONATRIF, acá del otro lado, Secretaría de Hacienda, no, hombre, estos son bien celosos de los del SAT, ¿verdad? ¿A qué hora nos dan? Bueno, parece cuesta arriba. Lo que hay que hacer es sentarse, hablar y plantárselo. Porque en medio está, como les digo, el éxito o el fracaso de todos estos asuntos. Y el quinto y último factor, con esto cierro esto de los factores y me voy acercando a la conclusión de mi participación, es que se requiere el acompañamiento de las abogadas y los abogados. Yo sé que esto puede sonar un tanto teórico, un tanto académico, pero yo he escuchado a muchos colegas postulantes que dicen, no, hombre, olvídate ahorita, que hagan lo que quieran en digital, yo nomás que pase la pandemia voy a promover recursos de nulidad de todo, voy a echar atrás todo, y si no me dan la razón me voy a amparar, y no, hombre, les voy a armar un escándalo estos 4 días más, hasta me conviene, ahí me voy a llevar 5 años más del pleito. Es una actitud egoísta, es una actitud poco condescendiente con la realidad que estamos viviendo, pero pues eso es lo que muchos abogados dicen. Y yo creo que no hay que tomárselo a la ligera. Necesitamos también que la cultura jurídica quiera dar ese paso. Yo, como les digo, he participado en estos meses en muchísimos eventos sobre justicia digital y percibo a una abogacía reticente, una abogacía que no cree en esto, una abogacía que, hagan de cuenta, se los digo de manera muy simple, ya se aprendió su caminito y de ahí no se quiere mover, ¿no? Dice, no, yo ya, porque cuando voy yo ahí, hablo con el secretario y hablo con el actuario y paso a hablar con el magistrado, y ya se saben su chambita y ahí se quieren quedar muy cómodos y dicen, no, hombre, olvídate de ahorita aprender el Zoom y no, hombre, yo ahorita ¿a qué hora voy y le doy un abrazo a mi querido amigo que trabaja en el tribunal? No quieren. Bueno, hay que lograrlo, hay que moverlo. Pero tiene que haber una conciencia jurídica que deliberadamente abrace la justicia digital. Porque de otra forma, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que se van a invertir mucho dinero, ustedes en los órganos públicos van a hacer el tránsito de la justicia física a la digital y luego se van a quedar hablando solos. Si no hay quien promueva, si no hay quien le dé seguimiento, si no hay quien esté a la altura de este desafío de la parte de la postulancia, pues yo creo que todo esto se va a quedar bastante cojo. Entonces, aquí también necesitamos sumar a los colegios de abogados, a las barras, necesitamos sumar a las escuelas, es muy importante. Se tiene que enseñar derecho con este nuevo paradigma digital, que los alumnos salgan sin miedo, que salgan sin miedo, que salgan ya sabiendo transitar por esta nueva realidad de la justicia, y entonces ahí se va a generar una coyuntura bien importante, porque los que se niegan a esto van a ser los que se van a quedar solos. Y ya los chavos, ya los jóvenes, ya los más preparados van a decir, no, al contrario, pues yo lo que no quiero es hacer una hora de tráfico para llegar al juzgado y luego una hora de regreso y luego quedarme sin comer, o el típico pasambre que todos fuimos, ¿verdad? Comer hasta las 6 de la tarde porque ahí vas de regreso en el camión y estás muerto de hambre y tienes que llegar a la clase. Facilitémosle la vida a las personas. Termino con esto, 2 minutos más simplemente para decirles. Estas cuestiones que acabo de plantear pueden parecer difíciles y son de lo más sencillo y son solamente la primera etapa. Porque esto tiene que ver, vuelvo a citar a Richard Susskind, con un proceso de
automatización de la justicia, todo esto, la oficialía parte virtual, las audiencias telemáticas, las notificaciones electrónicas, todo lo que ya mencioné, yo lo ubico en este cajón. ¿Cómo se llama esto? Automatización de la justicia. Es cuando la justicia se apoya en el desarrollo técnico, en la capacidad tecnológica para mejorar sus procesos, para mejorar sus resultados. Pero el propio Soskain plantea una etapa siguiente, una etapa mucho más compleja, una etapa de la que por lo menos tenemos que estar avisados. Y es lo que Soskain llama ya no la automatización, sino la transformación de la justicia, que es cuando la tecnología es una pieza central en el proceso de toma de decisión. Y sí, de una vez se los digo, estoy hablando, Soskain lo plantea en muchos de sus textos, de juzgados digitales, de jueces robots y de procesos de uso de algoritmos para la impartición de justicia. Seguramente ahorita dicen, hombre, olvídate eso, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo? Eso no, jamás, etcétera. Pues miren, los algoritmos ya forman parte de nuestra vida, lo queramos reconocer o no. Miren, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes prenden Netflix, seguramente dicen, no, me lo ven ahí, empiezan a bajar por la pantalla de Netflix y dice, recomendaciones para ti. Bueno, ¿de dónde creen que Netflix saca eso? O han visto en la página de Amazon, ¿cómo dice? ¿No? Productos que te pueden interesar. ¿De dónde saca Amazon eso? ¿O ustedes creen que está el dueño de Amazon ahí y dice, oye, ya se metió Miguel Ángel Cruz, vamos a recomendarle el libro Soskain? Obviamente que no. Estos son algoritmos trabajando. Ya están ahí, ya están funcionando. No podemos cerrarnos a esto. Ahora, la duda y la pregunta es, ¿vamos a poder dar estos pasos o no? ¿Qué tan rápido los vamos a dar? ¿Cómo los vamos a dar? Sin que se ponga en duda la calidad de la justicia, sin que se ponga en duda la seguridad jurídica, la certeza, la certidumbre. Sea cual sea la respuesta a la que lleguemos, y con esto concluyo, lo que sí es cierto es que la justicia digital es el único horizonte posible, porque es sumar al ámbito de la impartición de justicia lo que ya hacemos en nuestra vida cotidiana. No es inventar el hilo negro, lo parece, pero no lo es. Es lo que hacemos en nuestra vida. Todos traemos teléfono celular, todos consultamos el banco por internet, todos hacemos búsquedas para nuestra investigación, etcétera. ¿Por qué no hacerlo en el ámbito de los tribunales? Ojalá que así lo consideren y ojalá que en el ámbito de competencias del Tribunal Electoral del Estado de México se puedan ir dando estos pasos que estoy cierto redundarán en una mayor calidad de la justicia. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades por su aniversario y que sigan los éxitos para los próximos 25 años. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Siempre es de gran gusto y mucho aprendizaje el escuchar a un especialista como usted. De verdad, muchísimas gracias. Y nos permite, agradecemos también a las personas que nos siguen por las redes sociales. Tenemos muchos saludos de gente del Estado de México, de Zacatecas, de otros estados. Le saludan y le reconocen todo su conocimiento y la manera tan fácil de compartir toda la información, doctor Carbonell. Si nos permite, vamos a dar inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya tengo en el chat que daré lectura. Nuestro compañero Ariel Pedraza pregunta, doctor, usted comentó que el gran ausente en cuanto a temas jurídicos durante la pandemia ha sido el Poder Legislativo al no legislar en materia de informática jurídica. Y aunque lo hiciera, ¿cómo hacerlo vinculatorio para el beneficio de la sociedad? Adelante, doctor, por favor. Con mucho gusto, Gabriela. Pues esta es una gran pregunta. Es una pregunta que llevamos meses haciéndonos, Ariel, y que tampoco tiene una respuesta fácil. Mire, yo, por ejemplo, he dicho que una de las piezas estratégicas, verdaderamente torales de la justicia digital en México, es el que ya debía de haber existido, pero no existe, futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y lo digo por esto, datos de INEGI, o sea, información oficial. El 67% de todos los procesos judiciales en este país, oigan esto, 67% son en materia civil y familiar. Ese Código Nacional tendría que haber existido desde hace 2 años. Todavía no lo han dictado. Entonces, esa va a ser una pieza maestra. Si en ese código logramos meter todos estos temas, vamos a dar un salto cuántico impresionante. Ahora,
obviamente, pues ahí viene la pregunta, ¿verdad? Qué importante, ¿cómo hacer esto vinculante para beneficio de la sociedad? Nosotros hemos, en diversas ONGs en las que yo participo y en algún juicio que me ha tocado a mí atender como abogado postulante, hemos acudido al amparo. Hemos acudido al amparo para lograr esta legislación, pero ya saben ustedes que estos trámites se tardan. Está listado un asunto, me avisaron hoy temprano en la mañana, ya se listó un asunto en la Suprema Corte que se planteó hace 4 años sobre omisión legislativa, precisamente. Omisión legislativa. Está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez y me dicen que va a salir en un plazo de unas 2 semanas. Ahí podría venir una primera indicación, pero la verdad es que no puedo decir más porque ya sé que los legisladores son bien raros, ¿verdad? Tienen una agenda extraña y sus prioridades no siempre son las prioridades ciudadanas, que creo que son las que importan. No hemos logrado ese resultado que sería óptimo para la democracia mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos pronta respuesta. Entonces, paso a una pregunta. Mónica Valadez dice, doctor, entiendo que no existe un modelo ideal de justicia digital y que su implementación dependerá de las condiciones legales, aunado además a la brecha digital. Ante estos obstáculos, ¿considera usted que en México pueda consolidarse a mediano plazo? Sí, esta también es la gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que, a ver, no existe un modelo, sí es cierto, no existe un modelo, pero sí podemos, por ejemplo, identificar un conjunto de buenas prácticas. El año antepasado, antes de caer en esta coyuntura de la pandemia, creo que fue Conatrip junto con Microsoft, publicaron una guía que se llamó un documento no muy largo, de unos 40 páginas, que se titulaba Hacia una nueva justicia digital. Si quieren, si no lo tienen, se puede bajar en internet, pero si no lo encuentran, se los mando aquí con mi amigo Miguel Ángel Cruz Muciño, se los hago llegar a través de Miguel Ángel, porque es un documento que vale mucho la pena. Y ahí Microsoft ya delinea algunas experiencias, digamos, alentadoras y positivas. Y luego está también, por si les interesa, la guía de buenas prácticas de justicia digital que dio a conocer en octubre del año pasado esta ONG que se llama México Evalúa. México Evalúa. Se titula, igual lo pueden bajar de internet sin problema, Guía de buenas prácticas para la justicia digital, que concentra mucha información, sobre todo derecho comparado, también a nivel estatal, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí pudiéramos ir configurando, no un modelo ideal, ¿no? En esto estoy de acuerdo con Mónica Valadez en su planteamiento, no necesariamente decir esto es lo que se tiene que hacer, porque depende de muchos factores, pero sí identificar buenas prácticas. Esto a su vez nos va a permitir que no dejemos esto a un mediano plazo casi ad perpetuum, ¿verdad? Porque si no vamos a estar en el año 2045 y me van a seguir invitando para el próximo aniversario a dar otra plática sobre el mismo tema, ¿verdad? Y yo encantado, pero la verdad es que esto se puede echar a andar en un plazo, yo creo, relativamente corto. Sobre todo si, en vez de plantearnos justicia digital sí o justicia digital no, nos planteamos qué tipo de proceso, de qué manera, con qué avance puntual. Y eso nos pone en el corto plazo, no nos pone necesariamente en el mediano plazo. Muchísimas gracias, doctor, por tan clara respuesta. Y tenemos también una pregunta de Laura Montoya, que le pregunta, doctor, ¿la justicia digital permitirá una justicia más justa e inteligente en México? Hay un libro, Laura Montoya, hay un libro que les recomiendo mucho de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino que vive en Estados Unidos, trabaja para el Miami Herald y publicó un libro sobre el futuro del trabajo y sobre aquellas profesiones que van a desaparecer y aquellas que se van a quedar, etcétera. Y Oppenheimer sí dice en el libro, hay un capítulo dedicado al trabajo jurídico, al trabajo de los abogados y abogadas. Y Oppenheimer cita en el libro un par de estudios muy buenos, me llamaron mucho la atención, que hicieron en Estados Unidos y en Israel sobre algunas posibles, algunos sesgos cognitivos, lo quiero poner, estaba pensando en el término en inglés, que es alguna posible
desviación o algún prejuicio por parte de jueces, pero lo voy a denominar así, sesgos cognitivos de jueces, jueces evidentemente humanos, de carne y hueso. Y en el libro de Oppenheimer se citan dos casos impresionantes. Vean, jueces penales en Estados Unidos que sentencian en el ámbito, repito, penal, con menos dureza cuando el fin de semana anterior su equipo favorito, fútbol americano, ganó. Entonces uno dice, oye, no es posible, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que llega el juez de buen humor, llega el juez contento, dice, no, hombre, les pusimos una patiza a los del equipo contrario, etcétera. Baja el número de años de la sentencia, de la sanción privativa de la libertad. Y otro fue el caso que cita Oppenheimer, y ahí están las notas a pie de página en el libro, cuando dice, en Israel, también para jueces penales, se hizo una investigación donde se intentó indagar si aquellas sentencias condenatorias que se dictaban más cerca de la hora de la comida las personas están los jueces, porque pues finalmente no, nadie puede evitar esto, más cerca de la hora de comida te pones más susceptible, ¿no? Te pones más irritable, chin, mano, este cuate, que se quede 15 años, ¿verdad? Y en cambio, cuando te agarran fresco a las 8:30 de la mañana, no, hombre, yo creo que con 5 años es suficiente, ¿verdad? Ahí viene la pregunta, Laura Montoya. ¿Los algoritmos, la justicia digital nos puede evitar estos prejuicios? ¿Nos puede evitar estos sesgos? Yo creo que sí. Oppenheimer en el libro también dice, la justicia digital, la justicia administrada por algoritmos, no pide vacaciones nunca, no se va de fin de semana, nunca llega cansado a la oficina, ¿no? El típico que llega y dice, no, yo no aguanto, ¿no? Ya no puedo, ayer me fui a las 3 y ahorita a las 9 estoy aquí otra vez, y ya lo saben ustedes. Entonces, pues sí, a lo mejor sí es una justicia más justa, más inteligente, no sé, porque eso depende de quiénes programen los algoritmos, pero bueno, pues ahí está. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Y si me lo permite, doy lectura de una última pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi planteamiento sería, es de la compañera María Azucena Vilchis. Mi planteamiento sería, la justicia digital se ha planteado, entre otras, como una solución para hacer que los tribunales y otras instituciones del Poder Judicial agilicen la impartición de justicia. Sin embargo, la implementación de este sistema sería la solución a ello. Si se ha visto que dichas instituciones, aun cuando en algunos casos han implementado, por ejemplo, las denuncias a través de Internet, siguen presentando rezago en la atención a las mismas, entonces, ¿qué es lo que realmente haría falta para la eficacia de estos sistemas? Bueno, es muy buen planteamiento y sí, a ver, si nosotros abrimos la puerta a la justicia digital, pero solo en parte o no asumiendo todas las consecuencias que la justicia digital comporta, entonces evidentemente va a pasar lo que con toda razón afirma María Azucena, ¿no? Sí, te permiten presentar la denuncia digital, pero luego te piden que vayas a ratificarla dentro de los próximos 5 días. Entonces, ¿como para qué? Entonces, si voy a tener que ir, pues ya voy, ¿verdad? Mejor me doy 2 vueltas. No, lo digital tiene que ser digital. No es, te voy a dar tantito, no, es un cambio de pensamiento, es un cambio de fondo, es un cambio sustantivo. Y esto hay que darlo con todas sus consecuencias. O sea, si le vamos a entrar, vamos a entrarle bien, no vamos a simular que le entramos. Esto que tanto nos gusta, ¿verdad? Ser simuladores, no, vamos a entrarle bien. ¿Qué capacidad tiene la tecnología de abatir rezago en el campo de la impartición de justicia? Muchísimo. Y les voy a dar este dato, que está también citado en el libro de Oppenheimer. Ustedes conocen esta página que se llama eBay, es una página de subastas, donde entre particulares se venden cosas usadas, ¿no? La típica bicicleta que le compraste a tu hijo de cumpleaños, pero ya tu hijo creció, ¿no? Ya tu hijo ya se fue de la casa, etcétera, y ahí tienes la bicicleta, la vendes en eBay. Bueno, eBay, para que se den una idea, el eBay tiene un sistema de algoritmo para solucionar disputas entre compradores y vendedores, porque el típico de que en la foto la bicicleta salía muy bien y ya cuando la compras sí te llega, ya te llega abollada, ya no tiene pintura, ¿verdad? Ya está bien desgastada y se veía nueva, ¿verdad? En internet.
entonces nos reclama, ¿verdad? Oye, devuélveme el dinero, no quiero, no. Entonces viene una disputa. ¿Cómo se resuelven en eBay esas disputas? Por medio de algoritmos. No interviene un ser humano. El algoritmo te va ofreciendo opciones y te plantea esquemas para que se puedan solucionar los problemas. Esos algoritmos de eBay, oigan este dato, resuelven anualmente 8 veces más asuntos que todo el sistema judicial de Estados Unidos en todas las materias. 8 veces más asuntos. Entonces, María Azucena, ¿existe por parte de la tecnología esta capacidad? Si se diseña bien, sí. Si se diseña bien, sí. ¿Podemos estar viendo juicios digitales dentro de unos años que duren menos de una semana? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Hasta en cuestión de horas. Pero, pues todo esto depende de que se implemente bien, porque como muy bien dice María Azucena, pues si te dan chance de meter la demanda digital, ¿verdad? Por oficialía de partes virtual, y luego te dicen, venga y ratifíquela con su firma autógrafa aquí en el juzgado o en el tribunal, pues ahí que ganamos. Ahí no ganamos nada. O sea, hay que entrarle bien y hay que pensarlo, hay que pensar el esquema, hay que pensar el diseño. Y yo en esto, híjole, yo sé que ustedes están obviamente muy orgullosos del Estado de México y de las entidades federativas y todo, pero creo que tenemos que ir todos de la mano. Sinceramente se los digo, aquí las diferencias propias de un Estado federal no sirven. El federalismo en esto es un obstáculo. Aquí tenemos que lograr una vía de desarrollo, una vía de solución. Esto no quiere decir que se imponga desde el centro. No quiere decir. Por ejemplo, hemos visto en el Estado de México la tarea del magistrado Sodi, ¿no? De liderazgo, de apertura, de disposición, etcétera. Lo cual no quiere decir que necesariamente sea el mejor sistema o un sistema perfecto, pero ha habido la voluntad. Ustedes en el Estado de México, y se los digo con sinceridad, han sido puestos como ejemplo de vanguardia. Como ejemplo de vanguardia, porque lo son, esa es la verdad. Entonces, no necesariamente quiero decir la solución tiene que venir del centro, pero sí tiene que ser una solución lo más uniforme posible, porque si no, cada quien se pone a inventar el agua tibia. Y allá en Yucatán lo hacen así, y allá en Coahuila de otra manera, y allá en Baja California, quién sabe. Y ya la historia reciente, ustedes lo han visto, la historia reciente nos demuestra que eso no funciona, que no sirve. Por eso tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, por eso vamos a un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Necesitamos uniformidad en esto. Bienvenidas las ideas de todos, bienvenidas, pero para lograr esta certidumbre. Y por tanto, María Azucena, la respuesta es que sí. La tecnología puede, si está bien diseñada, abatir el rezago en la impartición de justicia. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar un reconocimiento a nombre del presidente Raúl Flores Bernal y de las y los magistrados del Pleno de este órgano jurisdiccional, donde agradecemos la distinguida participación al doctor en Derecho Miguel Carbonell Sánchez por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Los retos de la justicia digital electoral en el marco de los tribunales electorales locales. Firma el magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Muchísimas gracias. Aplauso virtual, por favor, por esta excelente ponencia. Doctor, a las personas que nos siguieron por las redes sociales, tiene muchísimos comentarios, muchos saludos que se los haremos llegar si ustedes nos lo permiten. Tiene saludos de Aguascalientes, de Ocoyoacac y de muchos otros lugares. Muchísimas gracias a todas las personas y a nombre del Tribunal Electoral del Estado de México, agradecemos a quienes hicieron posible este evento y a todas las personas que nos acompañaron por las redes sociales y a las personas que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México. Doctor Carbonell, muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas tardes y que te sigan teniendo un excelente día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Todo un éxito esta conferencia. Todo un éxito. Muchas gracias a todas, a todos. Excelente tarde. Muchas gracias.